Hola, bienvenidos a nuestra tercera edición Neumotalks by Neumonorte. En este día vamos a tener la invitación de 3 médicos de diferentes áreas de la medicina, un otorrino, un alergólogo, un neumólogo, quienes nos hablarán sobre enfermedades alérgicas, aprovechando esta estación del año, que es la primavera, donde hay un incremento importante en las enfermedades alérgicas. Neumonorte, siempre enfocado en el bienestar de la salud respiratoria, nos va a dar este tema. Tenemos la participación de 3 médicos, de 3 excelentes médicos. Una alergóloga, la doctora Zeneida Pérez, un otorrino, el doctor David Rosario, y neumólogo, nuestro doctor Raimundo Hernández. Tendremos el tema de enfermedades alérgicas. Las enfermedades alérgicas, como todos saben, en esta estación del año, que es la primavera, tienen un incremento de enfermedades alérgicas. Entonces, Zeneida, ¿cómo defines rinitis alérgica? Bueno, muchas gracias primero por la invitación y darme la oportunidad de participar con mis amigos y compañeros. Entonces, mira, la rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal, que es la última capa que reviste la nariz, pero que se desencadena específicamente en algunos pacientes que tienen sensibilidades a lo que llamamos alergenos, que son, pueden ser un grupo muy variado, donde están los ácaros de polvo, epitelios de animales, pólenes. Son diferentes estímulos que en un paciente determinado generan una sensibilización y con la exposición, únicamente con esa exposición, se inician los síntomas. Ok, entonces en esta época, principalmente de la primavera, que hay un incremento de las enfermedades alérgicas, principalmente por el polen, hay un aumento de las consultas de alergología en esta época del año. Entonces, sí, en esta temporada tendemos a ver un aumento en la frecuencia de las consultas por alergia respiratoria, a pesar de que en nuestro país la sensibilidad a pólenes no es tan alta como en otros lugares por diferentes condiciones ambientales y propias de nuestra vegetación. Sí, hay pacientes que pueden tener una sensibilidad perenne como ácaros de polvo y que por una nueva sensibilización a pólenes pueden aumentar sus síntomas. Aquí también vemos un aumento en la frecuencia de las enfermedades alérgicas porque coincide que aquí en esta temporada es cuando comienza a llegar el polvo del Sahara, comienza el calor, la humedad, que son síntomas que favorecen la aparición de síntomas alérgicos. Ok. ¿Y cuáles son los síntomas que la gente tiene que tener pendiente? Porque la gente siempre dice, yo tengo alergias, pero no sabe si o es una sinusitis o es una rinitis o qué es lo que la gente puede pensar, cuáles síntomas puede tener. Los síntomas los síntomas que definen la rinitis alérgica son como inicial el prurito, es decir, el picor. Hay diferentes tipos de rinitis, pero en general lo que más diferencia una rinitis alérgica de una no alérgica es el picor. La rinitis alérgica produce mucho picor, un picor intenso, produce congestión nasal, estornudos que tienden a ser en salva, es decir, 3, 4, 5, hasta 10 estornudos seguidos. Pueden tener salida de mucosidad, pero acuosa, transparente. La gente dice que es como una llave. Y ya ahí se puede acompañar de algunos otros síntomas dependiendo de la gravedad y las complicaciones. Por ejemplo, la pérdida del olfato o la disminución del olfato. En algunos pacientes se acompaña de conjuntivitis alérgica, que es el picor, lagrimeo, ojo rojo, que acompaña a la rinitis alérgica. Ok. David, entonces, ¿cómo los pacientes pueden diferenciar entre tengo rinitis o tengo sinusitis? Mira, es curioso porque generalmente de nosotros, al primero que le llega el paciente es al otorrino. Entonces el paciente llega donde mí que está tupío, que está botando mucho moco, que yo, doctor, yo tengo una sinusitis, él llega diagnosticado ya. Yo tengo una sinusitis. Y yo, qué bien, pues ya, ¿y qué yo le voy a decir? Pues ya usted me está diciendo lo que tiene. Hay que concientizar al paciente que generalmente la rinitis alérgica antecede la sinusitis en muchas ocasiones porque secundario a la inflamación que produce la rinitis alérgica, entonces viene la inflamación o la infección de los senos paranasales. No tiene que ver una cosa de la otra, pero están muy relacionados. Yo generalmente le explico al paciente para que pueda entender que la rinitis alérgica es una condición en la cual el paciente que la sufre
produce inflamación. O sea, su mecanismo de defensa, su sistema inmunológico, produce inflamación exagerada ante sustancias alérgicas, como lo que Zeneida acaba de decir, polen, entre otras sustancias, y que su cuerpo, entonces, principalmente la vía respiratoria, produce síntomas característicos inflamatorios como la congestión nasal, la secreción, aumento de la producción de moco, conjuntivitis, dolor de garganta, picazón, entre otros síntomas. Entonces, yo le trato de explicar siempre que ya una sinusitis se puede manifestar con fiebre, secreción de moco purulento, o sea, moco con pus, dolor en la cara, se siente la cara pesada, tos productiva con catarro, entre otros síntomas, para que prácticamente crearle conocimiento al paciente de su condición y cómo podemos mejorar, lo que nos ayudamos mucho porque es una condición que la tratamos multidisciplinariamente, o sea, estamos todos involucrados para mejoría del paciente. Sí, Ray, entonces, por ejemplo, en este caso que el paciente neumológico dice, el paciente respiratorio piensa, no sé si soy asmático, si tengo alergia, si tengo sinusitis o tengo las tres cosas a la vez. Eso está buenísimo. Porque fíjate, el hecho de que estemos los neumólogos acompañados de nuestros médicos de apoyo, alergistas y otorrinos, le da a la población un mensaje. O sea, ningún neumólogo trabaja sin alergista y sin otorrino, porque es una vía aérea única, desde la nariz hasta los pulmones. Entonces, ¿qué yo te puedo decir? Te había dicho algo muy importante. Una sinusitis te puede poner tan mal igual que una neumonía. Los síntomas sistémicos, la gente la gente está grave, se tira en la cama. Ustedes incluso lo tratan de manera muy agresiva para evitar que se compliquen y que vayan a la meninge y demás. Pero volviendo a lo que Miguelina me dice, nosotros como neumólogos, 70% de los pacientes tienen rinitis. Pero ustedes, o sea, de los pacientes que ven con rinitis, que lo ven más que nosotros, 70% tienen asma. Entonces nosotros generalmente nos apoyamos mucho más de ustedes para tratar este tipo de condiciones. O sea, yo tengo un paciente asmático que me llega a la consulta con falta de aire, tos, le pica la garganta, tiene el muermo, como decía Zeneida, el prurito, la picazón, tiene moco hialino o el moco verde. Y pues yo generalmente lo que comienzo y digo, mira, desde la nariz hasta el pulmón todo es lo mismo. Lo que te pasa en la nariz se va a reflejar al pulmón. Los síntomas de la rinitis se parecen a los del asma. Los del asma se parecen a la rinitis. En algunos pacientes sí, en algunos pacientes no. Entonces, el apoyo como neumólogo que nosotros necesitamos del alergista es básicamente educación y tratamiento antialérgico e inmunización, para que el paciente entienda que esto es una isla, esto es un trópico. Y también Investigar. Hay que ver a qué ese paciente está haciendo. Exacto. Entonces, yo tengo un paciente que veo las tuberías tapadas por el asma, apretada, pero que me lo está desencadenando una alergia o me lo está desencadenando una sinusitis, que el paciente no lo sabía, porque la gente no debe de saber, para eso estamos nosotros. Y son tres mundos diferentes. Entonces, yo le pido al paciente paciencia, porque como decía Zeneida, aquí es el trópico. En el trópico tú vas a estar todo el tiempo enfermo. Zeneida decía algo importante, la carga de polen. Te dicen pacientes, mira, yo me voy para Nueva York, hazme el kit de alergia, porque ahí es que me pongo malo. Cuando llega la primavera, yo no me quiero poner malo para allá, pero cuando vienen aquí vuelven y se enferman por los cambios de clima. Entonces en el trópico siempre va a haber este tipo de pacientes. Yo creo que eso es una intervención así general como neumólogo, que yo necesito, siempre le digo al paciente, yo necesito del alergista y necesito del otorrino. Porque el 70% de mis pacientes van a tener rinitis o van a tener rinosinusitis, o peor aún, patologías mayores de la vía aérea, que ya tú sabrás. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, estos pacientes que siempre la gente te dice, doctora, cuando yo estoy lavando, cuando estoy fregando, cuando arreglo el closet de mi casa,
empiezo con los síntomas de rinitis, ¿qué recomendaciones le podemos decir a la gente para que los que tengan esa patología pues se traten? Porque la gente siempre dice, ¿las alergias se curan o no se curan? Es difícil, los pacientes... Esa es una pregunta con una respuesta un poquito ambigua, porque el paciente puede llegar a un grado de control en el que entienda que se curó, pero tenemos que tener en cuenta que con una exposición extrema o en algunas situaciones determinadas, los síntomas se van a manifestar. En los pacientes que tienen, por ejemplo, síntomas con detonantes muy específicos, por ejemplo, la exposición al polvo, muchos pacientes te dicen cuando yo abro un closet o si estoy barriendo, despolvando, ahí vienen los O síntomas. el trabajo que haga ese paciente Sí, también. depende mucho de la Importante. exposición laboral, Claro. pero el paciente común, paciente niño, adolescente y pacientes adultos, como aquí tenemos tanta sensibilidad a ácaros de polvo, la mayoría desde que llega, los síntomas que te describen, ya tú entiendes, tú sabes que el paciente va a estar sensibilizado a ácaros de polvo. Que tenga una sensibilidad adicional o que al final con la prueba tú demuestres otra cosa, puede pasar, pero aquí la mayor cantidad de pacientes sensibilizados son ácaros de polvo. Entonces, para ese paciente la recomendación es primero investigar, determinar sus sensibilidades, dentro de esas sensibilidades poner tratamiento dirigido, específico. En alergias tenemos tratamientos farmacológicos, tratamientos controladores con medidas de higiene ambiental, medidas de evitación, que es lo ideal en un paciente, pero también tenemos para otro paciente el que ya no responde a otro tipo de terapia, digamos, convencional o conservadora, y tampoco responde a las medidas de control ambiental. También tenemos opciones de inmunoterapia que a largo plazo tienen muy buenos resultados. Claro. Entonces, en la recomendación de ese paciente con sensibilidad al polvo, sería la investigación para iniciar tratamiento. Los pacientes que tienen síntomas, por ejemplo, que dicen que se ponen mal con todos los perfumes, si huele a cloro, con los cambios de temperatura, con el humo, ese paciente hay que investigarlo mejor porque puede ser una rinitis alérgica que presente hiperreactividad nasal, así como hay hiperreactividad bronquial, en la nariz también se puede presentar una reacción exagerada a ciertos estímulos que no le generan reacción alérgica, es decir, no es mediada por una reacción inmunológica de anticuerpos, pero también puede darse en un paciente que no tiene una rinitis alérgica y solamente tiene una rinitis vasomotora, en la que se afecta la circulación nasal. Entonces, ese es un paciente que también debe ir a evaluación para uno determinar si existe o no una sensibilidad alérgica a la que darle un tratamiento. Y en la inmunoterapia, la gente que entiende por inmunoterapia para que los que nos están oyendo puedan entender más o menos el tratamiento. Sí, la inmunoterapia alérgeno específica, en este caso, que es la que nosotros utilizamos, es la inoculación en el paciente. O sea, aplicamos en el paciente por diferentes vías, porque hay diferentes vías de inmunoterapia. Aquí tenemos disponible la subcutánea y la sublingual, pero en otros países está la vía oral, hay unas que son con parches que están todavía en investigación, pero básicamente es la administración en el paciente de dosis de ese mismo alergeno al que está sensibilizado, de alergenos modificados que se administran de forma mínima pero creciente, con el objetivo de adaptar al cuerpo, acostumbrar al cuerpo, crear como una desensibilización. Sí, por eso los pacientes le llaman la vacuna de la alergia. Y el objetivo es administrar lo mismo que te hace daño, pero en dosis que vamos controlando, subiendo la concentración y la cantidad con cada dosis, para ir creando en el cuerpo un mecanismo de resistencia, de tolerancia, de sensibilizarlo. Cuando se expongan a lo que ahora les da los síntomas, en un futuro los síntomas van a ser cada vez menores porque la tolerancia a ese alergeno va a aumentar. Es que esa es la idea, que me ayude a mí Reducir la sensibilidad, es de sensibilizar al paciente hacia ese alérgeno que inducen en los síntomas. David, ¿y la sinusitis? ¿Cuánto tipo? O sea, la gente dice, bueno, yo me trato por una sinusitis, pero piensan que todas las sinusitis llevan el mismo tratamiento, que es antibiótico. Exacto. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, es un tema muy controversial porque el paciente llega, que yo tengo sinusitis, como yo te digo, puede ser una rinitis alérgica complicada, una rinitis alérgica muy exagerada, exacerbada, y hay rinitis alérgica obstructiva
y no obstructivas. Las que no producen mucha congestión, yo se la mando al alergista, le doy tratamiento inicial, pero la rinitis alérgica que es muy obstructiva, que ya viene con sinusitis o que se complica con sinusitis bacteriana, con infecciones a repetición, muchas veces es necesario operarlo. El error está en que el paciente cree que con la cirugía se sanó. Zeneida es testigo que yo todos los pacientes que opero, se los mando al alergista, porque su problema de base es la inflamación. Aunque yo le resuelva la parte obstructiva, le resuelva la parte de los senos paranasales, si no tratamos la parte inmunológica, o sea, su sistema de defensa y su sistema de inflamación, ese paciente va a tener recurrencia. Entonces, ¿qué me asegura a mí que el trabajo mío está bien hecho? Que el paciente tenga paciencia, valga la redundancia, que tenga paciencia y que se trate su condición de base, que es la inflamación, la parte alérgica. Entonces, lo que a mí me garantiza mi trabajo es el alergista y el neumólogo. ¿Se entiende? Entonces, si yo hago una cirugía, por más bien hecha que esté, si no controlamos su condición de base y concientizar al paciente que tiene una enfermedad crónica, y la enfermedad crónica conlleva tratamiento prolongado con medicamentos, spray nasales, esteroides, antialérgicos, antibióticos, que muchas veces es de uso continuo y el paciente se cansa y abandona el tratamiento y vuelve 3, 4 años después donde mí con el mismo problema. ¿Tú me entiendes? Se nos cansan a los tres especialistas se nos cansan. Entonces, yo creo que hay que trabajar concientizando a ese paciente en su condición de base y que hay que darle seguimiento, hay que darle mantenimiento como los carros. Si no se da mantenimiento, se va a fundir. Tú sabes que ahora que Miguelina te hizo esa pregunta, todo esto puede debutar a cualquier edad, pero para tú debutar con una enfermedad, yo creo que estamos en el mejor momento de la medicina, en todas las especialidades de nosotros. Sí. Pero esos pacientes que podían ser nuestros padres, cuando nos tuvieron a nosotros, que tenían esa condición y lo veían en los médicos antiguos del país, que no habían tanto abordaje. Sí, que era un médico que hacía de todo. Hacía de todo. Entonces ya estaban crónicos desde pequeños, no se le controlaba el asma, hacían remodelado del pulmón, el pulmón ya es como que se tapizaba, ya no se abre, se vuelven dependientes de por vida, medicamentos altísimos, pero también te pasa a ti en la nariz, le pasa a Zeneida en la alergia. Entonces esos pacientes son pocos, pero son muy, muy difíciles de controlar. Sí. ¿A ti te ha podido llegar algo así? Porque lo operan 3 veces, 4 veces y vuelve y le sale. Porque no se trata la enfermedad de base, entonces me va a seguir llegando. Entonces ahí es que tenemos que tratar de darle conocimiento al paciente de que es una enfermedad de difícil manejo, crónica y multidisciplinaria. Que aquí los tres tenemos que tratar al paciente en diferentes puntos de vista para su beneficio. Que en esa época no habían esos medicamentos que ahora evitan que lleguen así. ¿Y qué tan tú puedes operar? ¿Cuántas veces tú puedes operar a un paciente? Con sinusitis, por ejemplo. Con sinusitis, que sea asmático ya controlado, pero que la sinusitis esté ahí. Los grados más complejos de tratar son las poliposis nasales. Okay. Ya un paciente con poliposis, que son ramilletes, como le llamamos de uva, que se forman dentro de la nariz y producen mucha obstrucción nasal y sinusitis secundaria, es por la inflamación. Entonces, como te digo, si yo hago una cirugía y le dejo la nariz bien, los senos paranasales bien abiertos, bien drenados, si no tratamos la parte inflamatoria, la inflamación vuelve a su lugar y vuelve a formar pólipo. Entonces, es un paciente de largo manejo, ¿tú entiendes? Y hay que hacerle conciencia de eso. Que si no tratamos la alergia, la inflamación, el paciente va a tener recurrencia. Otra cosa que hay que concientizar a los pacientes es la automedicación. Yo tengo pacientes que me llegan, que usan descongestionantes nasales, tienen la vida entera usando descongestionantes. Y ya para eso es normal. Eso no es normal. Usted no puede estar usando un medicamento para estarse tapando la nariz sin buscar la causa de base que lo está llevando a eso.
Porque todavía tengo muchas preguntas. En esto, por ejemplo, los pacientes lo que hacen es que se automedican y que usan medicamentos vasoconstrictores instantáneos para mejorarse inmediatamente, pero el problema sigue estando ahí. Entonces, las recomendaciones de nosotros. No, claro. O sea, El problema sigue estando ahí y lo pueden empeorar. Claro. Porque el paciente que usa mucho vasoconstrictores se complican el problema original. Si el problema es una rinitis alérgica, se produce una rinitis medicamentosa, que es por el uso de ese tipo de medicamentos excesivo. Entonces, Y los lavados nasales. Y los lavados nasales en estos pacientes que tienen alergia y que tienen sinusitis. Son buenos los lavados nasales, pero los vasoconstrictores tienen un problema. Yo le explico al paciente. ¿Qué es un vasoconstrictor para nuestros pacientes? Porque Un ellos, vasoconstrictor es un descongestionante que te cierra los vasos sanguíneos y disminuye la congestión nasal y la secreción de moco. Pero, ¿qué pasa? El medicamento que más se utiliza comercialmente tiene un efecto por 7 a 8 días. Después de 7 o 8 días de uso, produce un efecto rebote. Y en lugar de producir vasoconstricción, produce vasodilatación. Entonces ahí viene el efecto adictivo. El paciente se vuelve adicto a ese medicamento porque lo detupe, pero ya a las 2 o 3 horas le produce el efecto contrario y le empeora los síntomas. Entonces lo mantiene usando hasta que alguien le va donde un médico y le corrige esto y le trata la enfermedad de base. Miguelina, porque tú sabes que tú eres la presentadora, pero como tú y yo somos familia, yo estoy aquí fascinado haciéndole preguntas. Te voy a robar una sola cosa. David ya me aclaró eso, pero ¿cuántas veces alergia me puede retomar una inmunoterapia? Porque yo estoy pensando en mi paciente, papá de mis amigos, un ejemplo, de aquí, asma, pero que ya no quiere inmunoterapia, ya no quiere volver al otorrino, y que no. Entonces, óyeme, se me va a complicar. Tú tienes una varita mágica, porque yo le ofrezco la varita mágica. A veces, mira, lo que pasa es que la dejé en mi casa, la varita mágica, si yo lo hubiera traído ya, sano de una vez. Lamentablemente. El otorrino dice, mira, ya te tengo que operar, prepárate. Él me lo dice a mí, no se quiere operar. Pero entonces ya me le pusieron la vacuna. Ya David me orientó a mí, orientó al público, pero ahora yo traigo ese pensamiento de ese paciente, digo, ¿puede alergia hacer de nuevo la inmunoterapia? o sea, un paciente que hizo un esquema de inmunoterapia. En el pasado, tú puedes ofrecerle de nuevo otro tipo sí, de... porque puede haber, lo primero es saber si completaron el esquema, porque como es un tratamiento muy largo, la inmunoterapia efectiva a largo plazo puede durar de 3 a 5 años en tratamiento. Entonces, los pacientes se cansan, no completan el tratamiento y entonces obviamente la recurrencia de síntomas. En ese paciente sí se podría reiniciar dependiendo del tiempo de abandono para completar el esquema. En un paciente que ya haya recibido inmunoterapia, el tiempo de control de los síntomas es variable, pero un promedio de aproximadamente 14 a 15 años de control después de recibir inmunoterapia. A partir de ahí los síntomas pueden regresar, pero nunca como al principio. Podemos poner inmunoterapia nuevamente, muy raro que haya la necesidad de revacunar para lo mismo. Pero si el paciente tiene sensibilidades nuevas, sí se podría usar inmunoterapia con otro esquema, con otros alergenos. O sea que sí se puede bajar, como dice David, se puede bajar como... O hay que ver si las alergias no han cambiado, porque a veces... Es decir, si hay nuevas sensibilidades, porque tú puedes controlar la alergia para ácaros, un tipo de ácaro de polvo, que era la sensibilidad del momento, pero el paciente se va a vivir a un país donde hay otros tipos de ácaros circulantes, o se sensibiliza a las cucarachas o algún polen y se sensibiliza a ese agente, entonces eso lo podemos tratar con inmunoterapia. Mensajes para llevar a casa con este interesante tema sobre rinitis alérgica y sinusitis y enfermedades alérgicas. Desde el punto de vista de otorrino, ¿qué recomendaciones le damos a la gente para que se lleven a casa? Mira, mi recomendación, porque hay pacientes que para ellos es normal respirar por la boca, o sea, está tupido todo el tiempo. Lo normal es que usted respire por la nariz.
Si usted no respira por la nariz, no se automedique y vaya al médico. Porque una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a su condición de base y estas condiciones tienen solución. Mi recomendación es esa, que no se automedique, que vayan al médico y que busquen ayuda. Y desde el punto de vista de la alergología, Bueno, prácticamente lo mismo. La recomendación es buscar ayuda temprano antes de llegar a complicaciones. Sabemos que hasta un 40% de los pacientes con rinitis tienen mayor riesgo de desarrollar asma o pueden desarrollar complicaciones como la sinusitis. Entonces, tienen que ser conscientes, conocer su cuerpo. O sea, inmediatamente noten algo fuera de lugar, no automedicarse, buscar ayuda, porque la rinitis puede ser muy grave, pero también hay rinitis que son muy leves. La rinitis leve intermitente, poco frecuente, poco agresiva, el paciente no se siente tan mal, pero como decía un profesor de nosotros, no sentirse mal no es estar bien. O sea, el paciente puede no estar bien, pero no sentirse mal. Entonces, aprender a detectar cualquiera de estos cambios para buscar ayuda inmediata. y desde el punto de vista de neumología, Yo como neumología es muy fácil, a nosotros nos llegan los pacientes tosiendo y apretados del pecho. Entonces yo necesito explicarle a ellos que tenemos que controlar nariz, ver nariz, enviar al otorrino. Si no funciona, tenemos que escalar a un paso con la alergista, ya a un mediano plazo, porque generalmente comenzamos nosotros con el problema y después entonces entra alergia, porque alergia tiene que ver al paciente sin antialérgico, ¿verdad? Entonces yo lo trato, lo estabilizo y les explico que la nariz, las alergias y los pulmones van a estar todos interconectados y van a dar los mismos síntomas o síntomas muy parecidos. Entonces, No subestimar, tener tu médico de confianza y educarte en salud con tu médico de confianza. Eso es lo que yo prácticamente diría, porque a medida que vamos creciendo en la práctica, nos estamos dando cuenta más que yo te necesito a ti como otorrino y yo te necesito a ti, Zeneida, como alergista. Eso es lo que yo pudiera decir. el manejo multidisciplinario es muy importante en estas enfermedades y la verdad es que platicar con ustedes es increíble. Hemos aprendido todos y la verdad ha sido de mucho provecho. Muchísimas gracias a estos excelentes doctores que nos han hablado sobre este tema. Damos las gracias también a AC Hotel Santiago Los Caballeros por permitirnos realizar este evento en el día de hoy.